Bueno, aprovechemos este ratito hasta que damos unos minutitos más y empezamos con la consulta. Hola Violeta, ahí está Josh. Ahí ya me imagino que seremos todos. Eh, ¿Cómo vienen llevando la materia? ¿Les está gustando la modalidad que sea un apunte de cátedra, que haya una clase en vivo y después una consulta? ¿Alguna recomendación, algo que le gustaría que cambiemos? ¿Algún método que se les sería más sencillo de estudiar? Vamos, escriban sin problema. La clase en vivo está bien. Sí, sí, Sole, tenés razón. El apunte de cátedra, nosotros nos estamos guiando sobre un libro nuevo que se llama el libro Egans, ¿sí? Que la verdad que está siendo muy validado y muy recomendado por todas lo que serían las eminencias de kinesiología respiratoria, ¿sí? Por eso este año es la primera vez que estamos usando ese libro, ¿sí? Por lo que nos contaron otros docentes y otros profesionales, así que es también nuevo para nosotros eso. Así que la idea es que el material de clase sea, o sea, ese apunte obligatorio que nosotros le damos sea una adición a la clase, ¿sí? Y también teniendo en cuenta los capítulos del libro West que hablan sobre la patología obstructiva, ¿sí? Eh, yo creo de que si el apunte que les dimos obligatorio es tomado como para adicionar a la clase y a su lectura, está bueno, ¿sí? Hola Juan Cruz, ¿cómo andás? No hay problema, no hay problema. Buenas tardes. Perdón que esta vez lo hicimos antes, acá medio en el horario de la siesta, pero justo hoy tengo guardia a las 7 de la tarde dentro del sanatorio y no lo podía hacer en el horario que estábamos haciendo. Sí, en eso estaba Luciano y Martín. Hoy van a probar una plataforma que se llama Meet, que es un poco más interactiva que esta y que se nos ve la cara a todos y que pueda haber pregunta y contestar. ¿Para que voy a cerrar esto? Donde donde se puede preguntar y contestar. Ah, ahí está, bueno, bárbaro. Si ya tienen experiencia en Meet, la idea era, eh, lo probaban hoy los chicos y si va bien, ya lo empezamos a usar. Lo que sí también hay veces que tenemos que cambiar de plataforma porque se puede usar un usuario por vez. Y como están todas las comisiones de Marco Juárez, de Santa Fe y las varias de Rosario, a veces se complica. Bueno, si a las 5 tienen otra clase, vamos a meterle pata entonces. Empiecen con las preguntas y lo vamos charlando, ¿sí? Todas las preguntas relacionadas al POC y cualquier cosa, si después nos sobran unos minutitos, hablamos de algún otro tema que les haya quedado dudas en relación al examen o a los temas anteriormente dados, lo van preguntando, ¿sí? Así que arranquen y vamos charlando. Vamos, pregunten chicos, la duda que hayan tenido sobre POC, sobre la fisiopatología, sobre la clínica, si les quedó claro lo que es el déficit de alfa-1 antitripsina, sobre el diagnóstico, espirometría, si les quedó alguna duda sobre eso, si les quedó alguna duda sobre la clasificación GOLD, ¿sí?
Hola, profe. Josefina Romano. Hola, José. Dice, respecto al tratamiento que se le puede dar al paciente POC, ¿por qué no se le puede dar una técnica de PIP, por ejemplo? No, lo contrario sería, la técnica de higiene bronquial que hay que hacer en estos pacientes es a través de presión positiva al final de la aspiración, ¿sí? Para evitar la compresión dinámica y que se le aumente la hiperinsuflación de aire que tienen estos pacientes, ¿sí? Así que toda técnica bronquial que le hagamos a estos pacientes tiene que ser contra una resistencia al flujo aéreo para lograr esa presión positiva aspiratoria y así evitar el fenómeno de compresión dinámica, ¿sí? Soleale, a mí no me quedó claro la fisiopatología, listo, ahora lo hablamos. Profe, sobre alfa-1 antitripsina, no me quedó muy en claro qué es. Vos podés tener deficiencia ahí y sin haber fumado. Muy bien. Bueno, vamos a hablar de eso, del déficit de alfa-1 antitripsina y después hablamos de fisiopatología, Sole, que me imagino que con todas las preguntas lo iremos llevando de a poco. El déficit de alfa-1 antitripsina es una característica innata del paciente que puede ser, se puede presentar en pacientes fumadores o en pacientes no fumadores, ¿sí? Y que el comportamiento de este déficit de alfa-1 antitripsina va a ser más similar al enfisema que a la bronquitis crónica, ¿sí? ¿Qué pautas te tiene que dar que un paciente tiene déficit de alfa-1 antitripsina? Es aquel paciente donde no hay una semejanza entre la clínica que tiene y el historial tabáquico, ¿sí? Por ejemplo, vos tenés un paciente joven, 38, 40 y pico de años, con muchos síntomas, con mucha disnea, que no puede hacer sus actividades de la vida diaria, ¿sí? Le hacen una tomografía y se ve un pulmón muy dañado, muy enfisematoso, con presencia de bullas. Revisás el historial, pocos años de fumador, joven, índice paquete año le da bajo, te hace sospechar, como no hay una correspondencia entre la clínica y el historial tabáquico del paciente, que esa aparición del enfisema tiene que venir por otro lado, ¿sí? Uno de los orígenes es el déficit de alfa-1 antitripsina, que ¿qué hacía esta proteína? Lo que hacía era evitar la degradación del tejido elástico del pulmón. Cuando está en deficiencia hay un desbalance entre lo que come la matriz de elastina del pulmón y entre lo que la genera, ¿sí? Entonces, como tengo mucho más que degrada de lo que genera, pérdida del recoil elástico. Y la verdad que el diagnóstico y el tratamiento de estas patologías es bastante sencillo, porque lo que se hace es un examen normal de sangre, donde lo único que hay que indicarle al laboratorio es que detecten la cantidad de alfa-1 antitripsina. Cuando está por debajo de los valores normales, se detecta este déficit y el tratamiento no es más que, si está disminuido, darle ese aporte. Y el aporte es a través de transfusiones endovenosas, ¿sí? ¿Qué pasa? No es tan sencillo todo, porque cuando el paciente acude al médico, ya tiene un enfisema, o sea, ya tiene un daño pulmonar establecido, que como saben ustedes es crónico y parcialmente reversible. Y en el apunte que les dimos ahí obligatorio, hay un estudio que cita que a los pacientes que tenían el déficit de alfa-1 antitripsina, cuando les indagaban cuándo empezaron con esa sensación de aire y cuándo fueron al médico, había 7 años de diferencia, por lo tanto, el enfisema fue aumentando hasta que ya la sensación de falta de aire era tan abrupta que el muchacho va al médico, ¿sí? Acuérdense que hay muchísima gente que es reacia a la consulta médica, ¿sí? Y en término criollo, acá lo que pasa con estos pacientes es que tiran la pelota para adelante, patean la pelota para adelante, porque no, me falta un poco de aire, porque hoy estoy nervioso, porque no comí bien, porque esto, porque lo otro. Sigue ocurriendo hasta que ya es irreversible. Y cuando van al médico y se hace una tomografía y se empieza a estudiar, se dan cuenta que ya tiene un daño pulmonar muy interesante, ¿sí? Así que bueno, Violeta, espero que haya quedado claro eso. Francisco Teres, yo quiero entender mejor la compresión dinámica. Bien, ahí lo vamos a hablar. Bueno, la compresión dinámica lo mejor sería poder
explicárselos con el gráfico. Yo acá no puedo compartir la pantalla para mostrárselo. Pero ¿se acuerdan que ustedes, el fenómeno de compresión dinámica lo que te quiere decir es que hay una compresión en la vía aérea que lo que te genera es que el aire que está dentro del pulmón no pueda salir, ¿sí? Entonces te quedás con ese atrapamiento aéreo, que es el motivo por el cual el paciente con EPOC tiene disnea, ¿sí? Tiene esa sensación de falta de aire que no es su origen no poder tomar el aire, sino que no lo pueden sacar, ¿sí? Y ahí lo que el fenómeno fisiopatológico y lo que ustedes tienen que tener en claro es lo que llamamos nosotros la presión transpulmonar, ¿sí? Que va a ser la diferencia entre la presión pleural y la presión alveolar. Acuérdense que el mecanismo por el cual se transportan los gases en el sistema respiratorio es a través de diferencias de presión por la difusión. Entonces, lo que pasa acá es que la presión transpulmonar, para que la vía aérea esté abierta y pueda salir el aire, tiene que estar positiva, ¿sí? Cuando hay mucho aire, mucha presión adentro del alveolo y la pleura tiene que hacer otra vez presión positiva para, o sea, la expiración forzada para poder sacar ese aire, es más la presión que hay dentro del alveolo que en la pleura. Entonces, por ejemplo, en el gráfico, si no me equivoco, le poníamos que en el alveolo vos tenés más 19 y en la pleura vos tenés 30 de presión que está tratando de sacar todo ese aire. Ahí la diferencia entre la presión que hay adentro y la presión que hay afuera, que eso es lo que conocemos como presión transpulmonar, te va a dar negativa, entonces genera un colapso de la vía aérea, ¿sí? Esto yo lo que te recomiendo, te digo la verdad, yo cuando era estudiante y cuando te empezás a meter en la fisiopatología del EPOC, yo creo que la compresión dinámica es lo más difícil de entender, sobre todo porque lo ves en gráficos y numeritos. Yo pienso que la mejor manera de explicártelo es que vos entiendas que para que salga y entre aire, la presión transpulmonar debe ser positiva, ¿sí? Cuando la presión transpulmonar es negativa y con presión dinámica, entonces el aire no va a salir y el paciente va a tener esos centímetros de agua de presión adentro del pulmón, ¿sí? Que es aire que ocupa un volumen y que no es capaz de generar el intercambio gaseoso tampoco, ¿sí? Entonces va a tener efectos deleterios. Espero que te lo haya podido explicar, Francisco, si no lo volvemos a repasar la mayor cantidad de veces posible, porque creo yo que es el mecanismo más difícil de entender del paciente POC, ¿sí? Y si después se ponen a pensar por qué a un paciente con EPOC le hacemos técnicas de higiene bronquial con PIP, es justamente para eso, es de ponerle presión positiva intraalveolar para que sea mayor que la que hay a nivel pleural y no me dé compresión dinámica, ¿sí? Vos fíjate, si podés repasar los gráficos que vimos en la clase y que están en el libro West, vos cuando tenés compresión dinámica, la presión pleural es mayor a la alveolar, ¿sí? Entonces lo que me hace es que acá el alveolo se me cierre, haya una compresión dinámica. Cuando yo hago una técnica de presión expiratoria positiva, lo que hago es sumar presión positiva al alveolo que sea mayor que la pleural. Entonces, cuando resto alveolar menos pleural, la transpulmonar me da positiva y yo le doy mayor tiempo a mi paciente para que expire, ¿sí? Ahí estaría bueno que eso haya quedado claro porque ya estaríamos relacionando fisiopatología con tratamiento kinésico, ¿sí? Y les aseguro, si alguna vez atendieron a un paciente POC, entender eso es fantástico, ¿sí? En el caso de bronquitis crónica, ¿por qué se dice que pueden presentar falla cardíaca derecha? Bien, muy buena pregunta, chicos, esa. Bien, el paciente con bronquitis crónica, acuérdense el fenotipo que tenía, que era un paciente abotagado, ¿sí? Donde el problema principal no iba a ser el enfisema, sino que
el problema principal de estos pacientes eran la cantidad de secreciones que tenían y esa expectoración crónica que tenían estos pacientes, ¿sí? Y el fenómeno por el cual suelen tener falla cardíaca derecha es por el aumento en la poscarga, ¿sí? Se caracterizan por tener un aumento en la resistencia de la salida de la aorta, ¿sí? Entonces, ese ventrículo tiene que funcionar cada vez contra mayores presiones, contra esa poscarga elevada, y generan el fallo cardíaco derecho, ¿sí? Que en los pacientes enfisematosos no es tan presente. Por eso también es que el paciente bronquítico crónico tiene cianosis y el enfisematoso no. Vieron que en los fenotipos nosotros le mostramos un gordito todo azul versus un flaquito con las costillas marcadas rosado, ¿sí? Profe, en el apunte de POC hay un caso clínico. ¿Va a haber algo así en el parcial? Porque no entendí muy bien cómo es. Bien, no, en el parcial no vamos a tomar, no queremos que tomemos casos clínicos porque no los pudimos desarrollar en clase, pero estaría bueno igual que lo veamos, yo ahora lo busco, lo leemos y así solventamos las dudas, ¿sí? Ahí estoy entrando. Dice, leo el caso clínico, Violeta, así se suman todos los chicos, dicen. Un hombre de 70 años con EPOC de larga data es ingresado en el hospital con una exacerbación aguda. En el examen físico el paciente no está deshidratado y a la auscultación muestra disminución del murmullo vesicular de manera bilateral y sin presencias de sibilancia, ¿sí? Entonces acá lo primero que tienen que quedarle a ustedes es, tenemos un paciente adulto mayor de 70 años que ya hace varios años que convive con esta patología, no se encuentra deshidratado y no tiene broncoespasmos, ¿sí? Los valores de laboratorio muestran que tiene un hematocrito del 54%. ¿Qué te está diciendo eso? Que su hematocrito está muy elevado, por lo tanto, tiene mayor cantidad de glóbulos rojos presentes, ¿sí? Acuérdense que lo normal es alrededor de 40%, este paciente tiene 54%. Por lo tanto, le van a hacer un gas en sangre, ¿sí? Una gasometría, con el paciente respirando aire ambiente. Y te dice que el pH es de 7,30, la PCO2 es de 67, la PO2 es de 47 y el bicarbonato es de 34. ¿Sí? Y acá pregunta, ¿cómo describiría su estado actual? ¿Qué informan los valores del laboratorio? ¿Cómo está su intercambio de gases? ¿Y qué tratamiento debe considerarse? ¿Sí? Entonces acá ustedes lo que tendrían que empezar a manejar es, bueno, vamos a observar la gasometría de este paciente y tengamos en cuenta el historial que él tiene, ¿sí? No es un paciente ya normal. Entonces, la gasometría que te dice que tiene un pH de 7,30, ¿sí? Ustedes ya vieron equilibrio ácido-base, entonces, si tiene un pH de 7,30, estamos en presencia de acidemia, ¿sí? Que ahora vamos a ver de qué origen es. El dióxido de carbono es 67, está por encima de lo normal. Acuérdense que el dióxido de carbono normal es entre 40 y 45. Entonces, si tengo un pH ácido y el dióxido de carbono aumentado, y acá tiene bastante aumentado, podríamos decir que es una acidosis respiratoria. Pero además, el paciente tiene la presión de oxígeno es 47 milímetros de mercurio, o sea, está bastante disminuida. Acuérdense que cuando hablamos de presión de oxígeno menor a 60, vamos a hablar de hipoxemia y la presencia y el diagnóstico de insuficiencia respiratoria, ¿sí? Y el bicarbonato es de 34 miliequivalentes. ¿Qué te está diciendo eso? Que el bicarbonato está 10 puntos aumentado de lo normal, o sea que el riñón está compensando esa insuficiencia respiratoria, ¿sí? Para tratar de lavar ese dióxido de carbono, pero no lo está logrando, ¿sí? Entonces,
¿Qué tendrían que decir ahora ustedes? Es que estamos en presencia de un paciente con insuficiencia respiratoria. ¿Por qué? Porque tiene la PO2 de 47 y la CO2 de 60 y algo, no me acuerdo bien el número, de 67 también. Entonces, si en el examen les ponemos este equilibrio ácido-base y le decimos qué trastorno tiene este paciente, ustedes tendrían que decir, tiene un trastorno de equilibrio ácido-base llamado acidosis respiratoria. ¿A qué se debe? A que el paciente está en insuficiencia respiratoria. Y se acuerdan que la insuficiencia respiratoria se clasificaba en hipoxémica e hipercápnica, tipo 1, tipo 2, ¿sí? Este paciente es tipo 2, o sea, tipo mixta, porque tenemos un paciente hipoxémico e hipercápnico, ¿sí? Donde dice que vamos a tener en cuenta que estamos en un paciente con una exacerbación aguda de POC debido al pH que tiene, a la PCO2 que tiene, y que el bicarbonato está aumentado, o sea, que está compensando esta acidosis respiratoria, ¿sí? Y después lo que te va a remarcar es, aunque su hipoxemia actual puede deberse a la alteración en el intercambio gaseoso, su hematocrito elevado, que tenía 54%, en ausencia de deshidratación, ¿por qué te dicen ausencia de deshidratación? Acuérdense que el hematocrito marcaba el porcentaje de glóbulos rojos en la sangre, ¿sí? Entonces, si yo estoy deshidratado, como tengo una pérdida de ese plasma, voy a tener el hematocrito elevado. Por algo acá en el caso clínico te dicen en ausencia de deshidratación, o sea que hay algo patológico que me está aumentando los glóbulos rojos, ¿sí? Y eso patológico que me aumenta los glóbulos rojos es la hipoxemia crónica, ¿sí? Y eso se llama eritrocitosis, el aumento patológico de los glóbulos rojos, ¿sí? Esto lo pueden relacionar, por ejemplo, ¿se acuerdan lo que ya vimos varias veces, que es el ejemplo de los dedos en platillo de tambor? Que el paciente tiene los dedos aumentados el tamaño por neoformación, ¿sí? O sea, nueva formación de vasos debido a que hay hipoxemia distal. Entonces, acá lo que va a pasar en este paciente es que va a tener eritrocitosis porque está consecuentemente predispuesto a la hipoxemia, ¿sí? Y obviamente el objetivo terapéutico de este paciente va a ser restablecer su equilibrio de ácido-base a la normalidad para evitar que el paciente haya que tomarle medidas invasivas, ¿sí? Y ahí es lo que vamos a ver más adelante si a este paciente tenemos que darle un suplemento desde la oxigenoterapia, desde la ventilación no invasiva, ¿sí? Eso lo vamos a ver más adelante, pero está bueno que ustedes ya vayan englobando estos pacientes, ¿sí? Si en algún examen les damos esto, la idea es que ustedes hagan el A-A, ¿sí? Para saber cuál es la causa de hipoxemia en este paciente, ¿sí? Bárbaro, Violeta. Bien, si quieren, adelante, arriba habían, Sole Viale había dicho la fisiopatología, si quieren hablamos un poquito de eso. Bien, el origen de la enfermedad pulmonar crónica va a ser la exposición crónica y prolongada al humo del cigarrillo o a la contaminación ambiental, sea el humo de leña o sea las cercanías con otras fábricas, ¿sí? Donde esa exposición crónica al humo del cigarrillo lo que me va a desencadenar es una respuesta inflamatoria en el epitelio bronquial, ¿sí? Donde voy a tener una cascada inflamatoria a través de macrófagos, neutrófilos, linfocitos que me van a atacar y a modificar el epitelio bronquial
del paciente respiratorio, ¿sí? Por lo tanto, el epitelio respiratorio de estos pacientes va a dejar de ser normal y ya va a tener una actividad mayor, ¿sí? Y una modificación en sus características anatómicas, ¿sí? Porque va a tener destrucción de la pared alveolar, va a tener hipersecreción mucosa, ¿sí? Porque estuvo mucho más expuesto a irritantes, ¿sí? Por lo tanto, tuvo una respuesta inflamatoria. Que lo que les tiene que quedar claro de esta respuesta inflamatoria, que lo que estimulan es a las llamadas proteasas, ¿sí? Estas enzimas lo que se caracterizan es por destruir, ¿sí? Por degradar el epitelio respiratorio de nuestros pacientes, ¿sí? Entonces, como degradan tanto las fibras de colágeno como las fibras de elastina, estamos ante un pulmón inestable, ¿sí? Y un pulmón que tiene pérdida en lo que es el recoil elástico, ¿sí? La capacidad de poder volver a su tejido, a su volumen normal. Por eso es que le tienes que quedar claro a ustedes lo que es la relación entre compliance y elastancia. ¿Qué les tiene que quedar claro? Es que el paciente POC, su pulmón es muy complaciente, muy distensible, pero muy poco elástico, ¿sí? Por eso yo al paciente POC lo lleno de aire fácil, lo distiendo, pero después no hay nada, perdió esa tracción que se llama tracción radial, que es yo estiré al paciente, esas fibras de elastina en el pulmón se cargan de energía y en pacientes normales como nosotros, largamos el aire de manera pasiva, ¿sí? A través del recoil elástico. Como estos pacientes tienen degradada toda esa elastina, lo que les pasa es que se llenan de aire y como no hay nada que los vuelva atrás, lo que tienen que hacer ellos es a través de sus abdominales elevar el diafragma y empezar a sacar el aire. Entonces, por eso se le dice que son sopladores rosados, por ejemplo, porque se los ve siempre largando el aire, ¿sí? Y esa es el origen también en la disnea, ¿sí? Es la causa del aumento de energía que tienen estos pacientes, el gasto energético debido a la respiración, porque algo que nosotros hacemos de manera pasiva, ellos lo tienen que hacer de manera activa, ¿sí? Imagínense que esto el paciente lo hace siempre de manera crónica y por lo tanto la disnea suele ser ante fenómenos de actividad física o actividad de la vida diaria. Y este ejemplo está bueno y quiero que les quede claro. Cuando ustedes tienen a un paciente EPOC que conocen su fisiopatología, que para sacar el aire le va a costar más y que va a requerir de su musculatura expiratoria, tenemos lo que se llama tiempo inspiratorio y tiempo expiratorio, ¿sí? Yo cada vez que respiro hago, ¿sí? La relación normal es 1 segundo de tiempo inspiratorio versus 3 segundos de tiempo expiratorio, ¿sí? ¿Qué pasa? Esa relación de 1-3 yo la puedo tener sentado en la computadora como estoy ahora con 12 o 14 de frecuencia respiratoria. Cuando un paciente POC hace actividad de la vida diaria o ejercicio, aumenta su frecuencia respiratoria, por lo tanto, en vez de tener en 60 segundos tener que meter 12 respiraciones y tener 3 segundos para sacar el aire, cuando tenga 20 de frecuencia respiratoria porque estoy subiendo una escalera y tengo requerimiento aumentado de entregar oxígeno a mis músculos, voy a tener 20 de frecuencia respiratoria en los mismos 60 segundos. Entonces voy a tener 1 segundo para tomar aire y 2 segundos para alargar el aire, ¿sí? Entonces, a un paciente que ya de por sí le cuesta alargar el aire, tiene cada vez menos tiempo, ¿sí? Por lo tanto, empieza a hacer el esfuerzo expiratorio, ¿sí? Y ahí es donde aparece la compresión dinámica, ¿sí? Y ese es el mecanismo por el cual el paciente tiene disnea e intolerancia al ejercicio. Y eso es lo que en la clase le quisimos marcar de que es un círculo vicioso. Tenemos un paciente ya con malos hábitos, un paciente sedentario, fumador, que como tiene disnea y como tiene esa sensación desagradable, cada vez se mueve menos. Al moverse menos genera un círculo vicioso donde ya la limitación a la actividad física y a sus actividades de la vida diaria son cada vez menor, ¿sí?
Albano, ¿se puede revertir esta alteración de la pared pulmonar si se aleja de la exposición a humo y sustancias tóxicas? Sí. No se puede revertir a que sea un pulmón normal, ¿sí? Lo que sí se evidenció y está mostrado en la clase es, hay un cuadro comparativo entre pacientes que dejaron de fumar, o sea, que se les sacó esa exposición al humo y a las sustancias tóxicas, versus pacientes que siguieron fumando, y se ve que hay una curva descendente del VEP-1, o sea, de la capacidad expiratoria de estos pacientes en los que siguen fumando, ¿sí? Entonces, siempre es bueno que un paciente evite esa exposición al humo del tabaco y a las sustancias tóxicas, porque va a disminuir, ¿sí? Va a disminuir el empeoramiento pulmonar. Lo que te tiene que quedar claro es que si vos tenés un paciente que fumó 40 años y tiene un BEP-1 del 35%, porque deje de fumar 2 años, el BEP-1 no va a ser del 43, no va a aumentar. Pero sí ese paciente va a disminuir la progresión de su daño pulmonar, ¿sí? Y sobre todo va a mejorar su capacidad de actividad diaria y su calidad de vida, ¿sí? Eso sí está demostrado. En todos los planes de rehabilitación pulmonar que tratan a pacientes de POC, lo que está bien demostrado de la rehabilitación respiratoria es que mejoran todos los componentes, sea calidad de vida, capacidad del ejercicio, consumo de oxígeno, sintomatología en un día, eventos cardíacos, día de hospitalización, pero lo que no mejoran es la espirometría, ¿sí? Y eso ténganlo grabado, que la espirometría, al ser un daño pulmonar crónico irreversible, va a quedar, ¿sí? Pero el síntoma y lo que le afecte esa espirometría va a ser cada vez menor. ¿Sí? Y en el paciente pasivo no fumador es más leve el EPOC. Esa pregunta es es compleja, Sole, ¿por qué? Porque el fumador pasivo, por ejemplo, si vos convivís con un paciente que fuma todo el día al lado tuyo, vos comparado con él vas a tener menos daño pulmonar, ¿sí? Porque terminás inhalando menos sustancia. Pero si vos te comparás con otro fumador pasivo que estuvo menos expuesto, vos vas a tener mayor daño, ¿sí? Entonces eso habría que compararlo entre fumadores pasivos y tiempo de exposición a los agentes tóxicos, ¿sí? Pero está buena la pregunta y es válida esa duda. ¿Qué otra pregunta, chicos? Cuando un paciente tiene una exacerbación, en el mismo momento a que llega, se le hacen los estudios para ver de qué tipo es. Viole, ¿qué estudios se le harían? ¿Vos decís una espirometría? La espirometría no está indicada en exacerbación aguda, ¿sí? Vos ahí lo que tenés que hacer cuando te llega un paciente con una exacerbación de POC y análisis de estado ácido-base, ¿sí? Una gasometría arterial para saber la gravedad de esta exacerbación, ¿sí? Y tratar de relacionarlo si se debe a una neumonía, a un trauma torácico, ¿sí? De poder diagnosticar cuál es el origen de esa exacerbación, ¿sí? Pero si la pregunta que creo que eh, era, ¿sí? Marcos, perdón, preguntaste más arriba, a ver.
Sí, bueno, muy bien. Muy bien, se cortó mi conexión, a ver. Me dice tu conexión es inestable. Ahí me parece que volvió. Marcos dice, profe, ¿puede explicar un poco sobre medicación? Entendí que puede haber efectos adversos cardiovasculares. Bueno, muy bien la pregunta. La verdad que el paciente POC, al ser una enfermedad multisistémica, ¿sí? No únicamente de afección pulmonar, toman una gama de medicamentos muy amplia, ¿sí? Nosotros nos vamos a basar en lo que son la medicación inhalatoria, que es la medicación pulmonar, ¿sí? Donde el efecto cardiovascular es a los pacientes a que hay que darle broncodilatadores beta-adrenérgicos, ¿sí? Ustedes saben que los receptores beta los tenemos tanto en el pulmón con broncodilatadores y a nivel cardíaco lo que generan es taquicardia, ¿sí? Entonces, hay veces que en pacientes donde hay algún síndrome cardiopulmonar presente o que ya tenga eh, algún en su historia clínica aporte alguna alteración cardiovascular, esta medicación no debería ser la indicada para estos pacientes, ¿sí? Lo que se suele dar son corticoides inhalatorios, ¿sí? Por su disminución en los efectos sistémicos y el efecto principal a nivel pulmonar. ¿Qué pasa? Es que todos estos inhaladores son operador dependientes, ¿sí? Cuando veamos aerosol terapia, Marcos, esto lo vamos a explicar bien, cómo es la medicación en estos pacientes y cómo es a través de cada dispositivo que el rol del fisioterapeuta respiratorio es fundamental, ¿sí? Creo que falta de que los pacientes con EPOC que toman medicación inhalatoria hacen mal la técnica. Entonces, al hacer mal la técnica, le llega menos medicación al órgano diálisis, que es el pulmón, y no logra el tratamiento médico esperado, ¿sí? Pero eso quédense tranquilo que lo vamos a ver bien en la clase de aerosol terapia. La idea de esa clase es hacerla un poco práctica, así que vamos a buscarle la vuelta. Bien, Marcos. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Sí, en el parcial hasta esta clase inclusive. Sí, ahí lo explico. EPOC postviral, muy bien. Bien, EPOC postviral es una patología que es poco, poco frecuente y cuando está presente suele darse en niños, ¿sí? Hemos visto en el sanatorio virus como el adenovirus, ¿sí? Que genera un daño pulmonar en el niño bastante gay y de característica irreversible. Para poder diagnosticarlo, por lo menos este niño debe tener 6 años para que sea capaz de hacer una espirometría y que se pueda valorar el daño pulmonar que le quedó, ¿sí? Pero lo que les tiene que quedar claro del EPOC postviral es que va a estar presente en aquellos pacientes en los cuales un virus respiratorio les desencadenó una neumonía, una reacción inflamatoria con una remodelación de su epitelio respiratorio, ¿sí? Deja una modificación de este epitelio generando cambios irreversibles, ¿sí? Que como vimos en la clase de asma y de bronquiolitis, cuando afecta a un niño estamos en algo bueno y en algo malo. Lo bueno es que el pulmón de nuestro paciente va a seguir creciendo
en tamaño y en ramificación, pero como estamos ante un pulmón inmaduro, un pulmón inestable, puede dejar cambios crónicos, ¿sí? Y esto es lo que se vio en ciertos virus, donde uno de ellos con elevada prevalencia es el adenovirus, ¿sí? Espero que haya quedado claro, Lucía. También puede aparecer el EPOC postviral por virus sincitial respiratorio, ¿sí? Es solamente un ejemplo, pero lo que te tiene que quedar claro a vos es que el EPOC postviral no va a ocurrir en un paciente tabaquista, fumador, sino que ese daño irreversible y crónico pulmonar va a haber estado por una neumonía, por una infección respiratoria de origen viral previo, ¿sí? Espero que, si quedó claro, Lucía, si no lo volvemos a explicar. ¿Quedó claro, Lucía? Si no, lo volvemos a explicar. Bien. ¿Alguna otra duda, chicos? ¿Algo que quieran hablar? Bien. 5 minutos más si quieren, chicos, y se van a la otra clase, o si quieren, cortamos acá, como estén ustedes. Bien, Marcos, bien. Muy buena pregunta la de Lucía. Muy buena pregunta la de Lucía, que dice, la ecuación del movimiento es igual para los dos fenotipos. Bien. ¿Se acuerdan que en la ecuación de movimiento teníamos lo que era la capacidad y la carga? ¿Sí? ¿Qué va a pasar? Ambos pacientes van a tener alterada la carga, ¿sí? Pero lo que va a pasar es el paciente que su fenotipo es la bronquitis crónica, ¿sí? El principal argumento para que tenga aumentada la carga es el aumento en la secreción. ¿Se entiende? Porque el bronquítico crónico, su problema es la cantidad de secreciones crónicas y la alteración en el epitelio que tiene. Por otro lado, tenemos al paciente con enfisema pulmonar, donde, si se acuerdan en la ecuación del movimiento, teníamos flujo por resistencia más volumen por elastancia. El problema del paciente que tiene enfisema va a estar acá. Como tiene todo ese enfisema, todo ese alveolo súper inflado con una pérdida total en lo que es el recoil elástico, este paciente va a tener alterada la carga no por cantidad de secreciones, sino porque tiene alterada la elastancia. ¿Sí? La verdad que, Lucía, es muy buena la pregunta tuya y espero que haya quedado claro y que empiecen a preguntarse ustedes esto, ¿sí? Para que puedan relacionar la fisiopatología del EPOC, de la fibrosis quística, de la patología que quieran, con todos los conocimientos de fisiología respiratoria que estuvimos viendo, ¿sí? Bueno, muy buena la pregunta. Espero que les haya quedado claro a todos, chicos, eso, y que lo puedan comprender.
Bárbaro, Lucía, me alegro, muy bien. Bueno, chicos, si no hay más dudas, me avisan y listo. Si no, yo sigo hasta donde ustedes digan, no hay problema. Sí, yo ahora pongo finalizar transmisión, esto queda guardado en el canal y a la noche Luciano la sube, como estaban haciendo con las otras. Bárbaro. Bueno, acuérdense que cualquier duda que tengan, lo charlamos ahí por el foro, ¿sí? Lo que necesiten, un gusto. Listo, chicos. Bueno, nos vemos la próxima. Cualquier duda, estamos hablando. Gracias a ustedes. Un gusto.